Don José vivía en lo alto de la montaña, donde el aire es puro y el silencio permite escuchar los susurros de Dios. Era un hombre sencillo, de corazón noble, cuya vida cambió drásticamente tras un accidente que lo dejó paralítico. En lugar de dejarse vencer por la tristeza, eligió aferrarse a la fe. No se quejaba, oraba en silencio, con esperanza y confianza en que cada día era un regalo, incluso en medio del dolor. Su esposa Carmen, una mujer fuerte y llena de compasión, lo cuidaba con una ternura que solo puede nacer del amor verdadero. Aunque vivían en la pobreza, había pureza e inocencia en Seular. Su vida era testimonio vivo de cómo la oración y la bondad pueden sostenernos, incluso cuando el cuerpo ya no responde. Carmen creía que servir con amor también era una forma de hablar con Cristo. José, aún limitado físicamente, jamás dejó de sembrar semillas de esperanza en los que lo visitaban. Como aquel paralítico que fue llevado hasta Jesús por sus amigos, Lucas 5:17-26, José también creía en los milagros. Sabía que, aunque su cuerpo estuviera roto, su espíritu seguía caminando con Dios. La fe no se trata de lo que podemos hacer con las piernas, sino con el corazón. Los niños del pueblo solían visitarlo, atraídos por sus historias y su sonrisa sincera. José les hablaba de la infancia de David, un simple pastor que se convirtió en rey por confiar en el Señor. Les decía que, a pesar de las caídas, Dios siempre tenía un propósito, y que cada uno de ellos podía ser instrumento de transformación, aún desde su pequeñez. La fe de un niño mueve montañas, repetía con alegría, y así su humilde casa se transformó en un faro de esperanza. Aunque sus manos no podían labrar la tierra como antes, seguía sembrando con palabras de aliento. José y Carmen eran pobres en bienes, pero ricos en caridad. Aquellos que los escuchaban salían de allí con una nueva mirada sobre la vida, como si la compasión de ese abuelo paralítico despertara una luz divina que todo lo tocaba. Una tarde de cielo anaranjado, mientras Carmen preparaba la cena, un hombre apareció al borde del camino. Vestía una túnica sencilla y sandalias polvorientas. Se notaba cansado, pero en su mirada había una paz que desarmaba. José, desde su silla de ruedas, lo saludó con una sonrisa cálida y le ofreció descanso sin pensarlo. Así como Abraham acogió a 3 viajeros sin saber que eran mensajeros de Dios, José actuó movido por la compasión. El forastero aceptó con gratitud. Se sentó a su lado y compartieron pan y sopa caliente. Durante la charla, habló con sabiduría sobre la bondad, la esperanza y la fuerza que nace de la oración sincera. Cada palabra parecía acariciar el alma de José, como si se tratara de una visita celestial. Carmen observaba en silencio, sintiendo que algo sagrado envolvía el ambiente. A los niños que se acercaron por curiosidad, el extraño les habló con ternura. Les recordó que Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». Les animó a tener un corazón limpio, lleno de inocencia y fe, porque es ahí donde los milagros nacen. Cada niño salió de allí con los ojos brillando de esperanza. José no sabía quién era ese hombre, pero sentía una transformación en su interior. Era como si la presencia de aquel visitante hubiera encendido algo que dormía en su alma. A veces Dios se disfraza de viajero para ver si aún vivimos la caridad sin esperar nada a cambio. Y esa noche José ofreció más que un techo, abrió su corazón. El hombre no pidió nada, pero antes de retirarse dejó un pequeño morral como agradecimiento. No dijo su nombre, pero sus palabras quedaron grabadas como una oración silenciosa. José lo observó alejarse por el sendero mientras su corazón ardía, como los discípulos en el camino a Emaús cuando hablaron con Cristo sin reconocerlo. Y así, una nueva etapa de esta historia estaba a punto de comenzar. Esa noche,
Carmen abrió el morral que el viajero había dejado. Dentro encontró unas velas de cera blanca delicadamente envueltas. Sin saber su significado, encendieron una de ellas y la colocaron en el centro de la humilde sala. La llama, serena y firme, iluminaba con una calidez distinta, como si no fuese solo fuego, sino un reflejo de la presencia divina. Pasaron las horas, y lo curioso fue que la vela no se consumía. Su luz no parpadeaba, ni siquiera cuando el viento entraba por las rendijas de la puerta. Carmen, sorprendida, recordó cómo en el libro de Éxodo la zarza ardía sin consumirse. José, emocionado, susurró: «Esto no es común, es un milagro». En silencio, comenzaron a orar. La fe se fortalecía en cada latido de su corazón. Esa noche fue distinta. No hubo dolor en las piernas de José, ni preocupación en el rostro de Carmen. La atmósfera se volvió suave, como si la misma presencia de Cristo habitara entre ellos. Oraron como niños, con palabras sencillas, agradeciendo por la visita, por la paz que los envolvía, por la esperanza que renacía en su hogar. Al despertar al día siguiente, el hombre había partido sin dejar rastro, pero la vela seguía encendida. No había derretido cera ni disminuido su tamaño. Era como si el tiempo no la tocara. Carmen la sostuvo entre sus manos y sintió un calor reconfortante, como si la bondad de Dios estuviera latiendo allí, silenciosa, constante. Los días siguientes, la noticia comenzó a correr por el pueblo. Muchos pensaban que era solo una historia de ancianos crédulos. Pero en la mirada de José y Carmen había algo diferente, una luz que hablaba más que las palabras. Y esa llama, aparentemente simple, comenzaría a desencadenar una cadena de transformación que nadie esperaba. Cierta mañana, una joven madre llegó llorando a la casa de José. En sus brazos cargaba a su hijo, débil, con fiebre alta y sin fuerzas para hablar. Los médicos del pueblo no encontraban cura. Carmen, con el corazón conmovido, le pidió que entrara. Le ofrecieron agua, un lugar para descansar y lo más valioso que tenían, una oración con fe. Colocaron la vela encendida junto al pequeño y, tomados de las manos, oraron con todo el corazón. José susurró palabras que parecían salir directamente del cielo y Carmen lloraba con esperanza, como Ana cuando pidió a Dios por su hijo Samuel. Le hablaron a Dios como un niño habla a su padre, con sinceridad, inocencia y confianza. «Señor, toca a este niño como Jesús tocó al hijo de la viuda de Naín», rogaban. Pasaron algunas horas y el niño de pronto abrió los ojos. Su color volvió al rostro, pidió agua y hasta sonrió. Su madre, conmovida, cayó de rodillas agradeciendo a Dios. Fue un milagro tan evidente que la pureza de la escena llenó de lágrimas hasta a los más escépticos. Allí, en esa pequeña casa, la fe se convirtió en vida. La historia corrió por el pueblo como un rayo de luz en la oscuridad. Decían que la vela tenía poder, que había traído la sanación. Pero José y Carmen sabían que no era la vela en sí, sino la fe, la compasión, la caridad con la que habían actuado. Porque el verdadero milagro siempre viene de Dios, cuando lo buscamos con humildad. Y así, esa casa se convirtió en un lugar de esperanza. Como Jesús curaba a los enfermos con un toque de amor, también allí comenzaban a verse señales de que la presencia divina no era un cuento del pasado, sino una realidad viva que aún camina entre nosotros. Y esto fue solo el comienzo de lo que Dios haría en ese hogar. Con el pasar de los días, más personas comenzaron a llegar. Venían de aldeas cercanas, guiados por la esperanza y los rumores de una luz que no se apagaba. Algunos buscaban sanación, otros consuelo, otros simplemente querían orar. José y Carmen los recibían a todos con los brazos abiertos, sin cobrar nada, como si cada visitante fuera Cristo mismo tocando su puerta. La pequeña sala de su casa se convirtió en un lugar de encuentro. Jóvenes, ancianos, madres con niños,
Todos se sentaban alrededor de la vela encendida. Carmen enseñaba que no era magia, sino fe. Invitaba a los niños a orar en voz alta, con frases simples como «Dios, cuida mi familia» o «Gracias por tu amor, Jesús». Y así, con esas oraciones inocentes, el ambiente se llenaba de paz. José compartía historias bíblicas con quienes venían tristes. Hablaba de Daniel, joven y firme en su fe, que fue salvado en la cueva de los leones. Decía que la fe verdadera no necesita ser grande como un monte, sino pura como la de un niño. Muchos salían de allí con el corazón más ligero, como si hubieran tocado el manto de Jesús en medio de la multitud. Las velas seguían encendidas, siempre firmes, como un símbolo de la presencia de Dios en ese lugar. Las llamas eran testigos de oraciones sinceras, de lágrimas, de abrazos, de reconciliaciones. Algunos que llegaban con rencor salían perdonando, otros que no creían se iban orando. Era una transformación constante, una escuela de compasión y caridad guiada por la luz divina, y así lo que comenzó con una sola vela se convirtió en un faro de fe. El pueblo ya no hablaba solo de milagros, sino de cambio de vida, de esperanza restaurada, de bondad que se multiplicaba. Carmen solía decir, la luz no es nuestra, pero mientras esté aquí, seguiremos compartiéndola con amor. Y muchos sentían que, por fin, habían encontrado un lugar donde Dios les hablaba al corazón. Una mañana, mientras organizaban los objetos dejados por los visitantes, José encontró el morral del forastero en un rincón del estante. Algo dentro brillaba levemente bajo la luz de la vela. Al abrirlo, encontró un pequeño pergamino, enrollado con un lazo rojo. Sus manos temblaban mientras lo desenrollaba. Carmen se acercó, intrigada. Al leerlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. El mensaje decía, la luz de los justos nunca se apaga. Yo estuve entre ustedes. Un silencio profundo llenó la casa. Era como si el tiempo se detuviera. José entendió en ese instante que el visitante no era un hombre cualquiera. Había sido una manifestación divina, un regalo del cielo, una visita directa de Dios o de Cristo mismo, escondido en la humildad de un viajero. Recordaron entonces aquella historia de los discípulos de Emaús, quienes caminaron junto a Jesús sin reconocerlo hasta que Él partió el pan. Algo parecido les había pasado. Dios los había visitado en su propia casa, en su pobreza, en su sencillez, y ellos lo habían recibido con bondad y oración. ¡Qué enseñanza tan poderosa para los corazones puros! José explicó a los niños que a veces Dios se presenta de formas inesperadas y que lo importante es tener un corazón abierto, compasivo, como el del buen samaritano. Les dijo, cuando ayudas a alguien, cuando oras con fe, cuando compartes lo poco que tienes, estás acogiendo al mismo Jesús. Y los pequeños comprendían, porque la pureza de su fe les permitía ver lo invisible. Desde ese día, la casa de José y Carmen no solo fue conocida como un lugar de milagros, sino como un santuario de revelación. El mensaje del pergamino corría de boca en boca, trayendo esperanza incluso a los más alejados. La transformación que había comenzado con una vela se expandía como luz sobre una colina, pero aún quedaba un milagro más por suceder. Una tarde silenciosa, mientras Carmen regaba las flores frente a la casa, José quedó solo con sus pensamientos. Miró la vela que seguía encendida y por un instante sintió que algo se encendía también dentro de él. Cerró los ojos y oró, no por sí mismo, sino por todos los que habían pasado por allí buscando alivio. Dijo, «Señor, si aún tienes planes para mí, aquí estoy. Hágase tu voluntad». En ese momento, una paz profunda lo envolvió. Sintió calor en las piernas, una vibración suave, como una caricia divina. Sin entender del todo lo que pasaba, apoyó sus manos en los brazos de la silla e hizo fuerza.
Y entonces se levantó. Carmen lo vio desde la puerta y dejó caer la regadera. ¡José!, gritó sin poder creerlo. Era un milagro real, un acto de pura fe y transformación. Los vecinos corrieron al oír los gritos de alegría. José, de pie, lloraba. Agradecía a Dios en voz alta, como aquel leproso que volvió a dar gracias después de ser sanado por Jesús. Aquel que por años estuvo paralizado, ahora caminaba entre todos, repartiendo esperanza con cada paso. No había duda. La fe, cuando es sincera y humilde, mueve lo imposible. Desde entonces, volvió a trabajar la tierra con sus manos. Plantaba y cosechaba con alegría, como si cada semilla fuera una oración viva. Los niños del pueblo lo seguían, aprendiendo no solo sobre cultivos, sino sobre la compasión, la oración, la caridad. La Casa de la Luz se volvió un símbolo de esperanza para todos, una prueba viviente de que Dios aún hace milagros entre los hombres. Y así, la historia de José nos enseña que no importa cuán rota parezca nuestra vida, cuando hay fe verdadera, cuando se vive con bondad y se ama sin medida, los cielos se abren. El Señor escucha las oraciones más simples, especialmente las de los puros de corazón. Y justo cuando uno menos lo espera, Él transforma la oscuridad en luz. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta a un desconocido sin saber que puede ser Dios mismo? Comparte en los comentarios si alguna vez sentiste que una situación difícil escondía una bendición disfrazada. Queremos conocer tu experiencia. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque eso es lo que te permitirá recibir más historias reales de fe, esperanza y transformación. Y no te pierdas el próximo video que está por aparecer en tu pantalla. Te aseguro que también va a tocar tu corazón. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga con luz, amor y muchos milagros.